Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juli, estamos con Mari. Como sabemos, estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la prevención contra el suicidio, y nos pareció buena idea poder compartirles un poco desde la experiencia vivida en carne propia. Tenemos a Mari que ella estuvo pasando por esa situación y nos encantaría poder escuchar un poco de su historia. Para poder entrar en tema me gustaría poder hacerte unas preguntas de cómo fue que lo viviste todo ese tiempo y qué fue lo más difícil que estabas pasando. Yo creo que en ese momento lo más difícil era la cantidad de situaciones que pasaron en muy poco tiempo. Pérdidas, traiciones, situaciones difíciles que, me quebraron bastante. ¿Y cuáles fueron las cosas que te llevaron a sentir tanto dolor en ese momento? Yo creo que no poder manejarlas. Era como que tenía que seguir adelante a pesar de todo lo que había pasado. No pude canalizar absolutamente nada. Me gustaría saber cómo era tu vida antes del intento o del primer intento. Y era bastante difícil porque no dormía, no tenía ganas ni siquiera de levantarme de la cama, pero tenía que hacerlo porque había que trabajar. Así que siento que en ese tiempo era como vivir en automático. ¿Qué era la sensación o con lo que te levantabas a flor de piel todos los días? ¿Algún sentimiento más fuerte que quizás era lo que te controlaba o lo que te llevaba a terminar un día mal? Creo que el sentimiento o la sensación de soledad. Me sentía que no había alguien que me pudiera entender y entonces era como que yo no existía. Ya en ese momento me sentía así. ¿Eso fue lo que te llevó a creer que la única solución o la única salida era el suicidio en este caso? Sí. Cuando pensaste que esa era la única salida, ¿enseguida el pensamiento de hacerlo vino o fueron primeramente pensamientos de intentar charlarlo? Al principio fueron como pensamientos muy paulatinamente, o sea, era como algo cada tanto de qué pasaría si pudiera hacer esto. Después con el pasar de los meses, de empeorar en el aspecto de no dormir y demás, se hizo más fuerte y fue como una idea ya instalada de lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Estamos hablando de una joven cristiana que conocía a Dios, que sirve en la iglesia, pero así todo había situaciones que la llevaban a pensar que esa era la única solución. ¿Qué era lo que más te pesaba el corazón en ese momento? La soledad y la tristeza. Y en cuanto a entender que Dios estaba y por ahí podía existir una solución. No, para mí eso no existía en ese momento. Yo estaba tan enojada con Dios que para mí era culpa de Dios todo lo que yo estaba pasando, entonces no. ¿Crees que pedir ayuda era algo complicado porque nadie iba a entenderte o porque no había nadie para ayudarte? Yo creo que pedir ayuda a mí se me complicaba porque primero sí creía que nadie iba a entenderlo y porque justamente como mencionabas, al ser ya cristiana y conocer de Dios, yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. No iba a haber una solución a cómo yo me sentía. ¿Qué pensamiento era el que estaba constantemente en tu cabeza y te hacía pensar que ya no podías más? Yo creo que el pensamiento que más predominaba era no encajas. O sea, este no es tu lugar. No vas a sentirte bien nunca si seguís acá. Esos pensamientos te llevan al primer intento. Sí. Cuando intentaste por primera vez, ¿qué fue lo que pasó en ese momento sin entrar en detalles, pero el sentimiento que te generó a vos la situación? El sentimiento que me generó fue un poco de desesperación porque yo lo quería con todo mi corazón,
pero a la vez me preguntaba qué iba a pasar si funcionaba, o sea, cómo iba a seguir todo. Pero yo creo que fue eso, o sea, fue como tal vez también en algún punto alivio para mí, hasta que bueno, no, me di cuenta que no funcionó. Cuando fue el primer intento, después del sentimiento, de quizás también un poco de frustración por no haberlo logrado, ¿pudiste poder hablarlo con alguien? ¿Pudiste pedir ayuda? Dijiste, lo intenté, ahora necesito, ya que no funcionó, buscar ayuda por otro lado. En realidad creo que yo nunca quise ayuda. Lo que sí hice fue hablarlo justamente con vos. Te comenté que estaba bastante mal, que no sabía qué me pasaba, y fue cuestión de tiempo para que te fueras dando cuenta por dónde venía la mano, hasta que te mencioné el primer intento y me dijiste que buscara ayuda. Cuando en ese momento recibiste el consejo de buscar ayuda, recibiste el consejo de esta no es la solución, ¿en algún momento pensaste que los demás estaban en lo correcto o que directamente no había algo que podría ayudarte y ya estabas proyectando el poder volver a intentarlo? Sí, yo creo que pensaba que era una pérdida de tiempo el consejo que me habían dado. ¿Y qué era lo que le decías en ese momento a las personas? Le decía, no creo que funcione, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero yo ya estaba, obviamente, como dijiste, proyectándome a no va a funcionar, así que hay que pensar en el siguiente paso. Y me gustaría saber cómo eran los días en el medio de esos intentos. Cuando vos intentabas, fallaba, al otro día te despertabas, ¿qué sentías? ¿Cómo vivías tu día a día en medio de esos intentos y fracasos también? Horrible, porque me despertaba llorando, yo no quería despertar. Y era como que cada noche era acostarme y decir, ojalá que no me despierte, ojalá, porque es que yo ya no quería. Era como un dolor constante interno, pero que yo no puedo describirlo con palabras. Era como si algo me estuviera desarmando constantemente. Y entonces cada día que enfrenté de intentos fallidos fue mucho más doloroso, creo yo, que todo lo que estaba pasando. Cuando decidiste poder buscar ayuda, ¿qué tipo de ayuda recibiste? Ese día que fue un miércoles, fui a la psicóloga. La misma psicóloga habló conmigo, me dijo que no era un tema a la ligera, porque incluso estaba el tema de las autolesiones, y me mandó directamente a la psiquiatra. La psiquiatra me pidió licencia en el trabajo y me medicó y me pidió que me internara, pero yo me escapé de la internación, no quería saber nada. Al otro día intenté de nuevo ir para ver si podía tener el coraje de internarme, pero me acuerdo que la psiquiatra me dijo que ese no era un lugar para mí y que ella prefería no dejarme en ese lugar, que intentáramos con las pastillas primero. Después de haber consultado con los psiquiatras, los psicólogos, ¿recordás algún día donde dijiste, bueno, a partir de hoy quiero salir de esto o puede llegar a haber una solución a todo esto que estoy pasando? Sí, me acuerdo que fue a mediados de diciembre porque estaba trabajando y no es que necesariamente surgió el pensamiento, sino que mis hermanas siempre vienen en diciembre aproximadamente, y una de ellas me dejó un libro fotocopiado de Joyce Meyer que se llama Diles que les amo. Y me acuerdo que después de X situación que había pasado, yo me quedé muy enojada, pero dije, bueno, ya fue, le dije a vos, no voy a intentarlo más, no importa, no pasa nada. Pero era mentira, o sea, yo seguía con eso adentro y buscaba la oportunidad de que se me pueda dar. Y en eso, uno de esos días estaba en el trabajo, tenía la mochila al lado y dije, bueno, ya fue, vamos a ver si Dios puede realmente hacer algo, aunque no lo crea. Entonces agarré el libro, leí el primer capítulo que hablaba sobre cuánto Dios me amaba y que de tanto amarme sacaba el sol todos los días para mí. Y yo era como,
tan importante puedo ser para Dios para que saque el sol para mí, o que dé el viento, o que dé la lluvia. Hasta ese momento tu pensamiento era: no le intereso a nadie, nadie Así piensa en mí. No soy importante, Tal no cual. encajo, no existo, si no estoy va a ser mejor para todo el mundo. Entonces leer eso fue también como wow, o sea, alguien piensa en mí de esa forma. Y leí el segundo capítulo que hablaba sobre la autosuficiencia, de que no necesitaba ser autosuficiente o de ser buena en algo para que Dios me amara y me eligiera, que Él me iba a elegir siempre, haga lo que yo hiciera, haga lo que yo haga. Ahí está. Esa vez fue la primera vez que pensé y dije, si Dios me ama, pase lo que pase, yo puedo intentar entonces mejorar un poco. Hasta ese momento habías tenido situaciones donde te habías enojado con Dios. Sí, había tenido muchas situaciones. Yo sentía que todo lo que había pasado en mi vida era culpa de Dios. Porque si yo lo servía a Dios, si yo hacía todo lo que Dios quería de mí, o intentaba al menos, porque Él permitía que yo pase situaciones tan dolorosas como las que había pasado en esa en particular, que fueron las que más me rompieron. Entonces era como, si vos Dios me amaras, no hubieras permitido todo esto. Sinceramente, era lo que yo pensaba de Dios. ¿Y cuál era la respuesta de Dios en ese momento? A lo que vos le decías, o a la oración que hacías, o a la palabra que soltabas hacia Dios en ese momento de enojo. ¿Cuál sentías que era la respuesta de Dios en ese momento? Yo siento que no hubo respuesta de Dios, que había solamente silencio hasta ese día que leí ese libro. Y fue como, te amo. No, pero mira todo lo que pasó. Te amo. Wow. Qué importante es poder reconocer que Dios, a pesar de lo que sos, del desastre, lo que hayas hecho, te ama, que era de una forma lo que se estaba esperando hasta ese momento, encontrar esa aceptación, ese amor, de decir, no importa lo que hiciste hasta acá, así como soy, yo te amo. Así mismo. ¿Y crees que sin Dios hubiese sido posible, por más que estaban los psicólogos, los psiquiatras, quizás la familia o los amigos? ¿Qué importancia tuvo Dios en todo esto? Mira, yo siento que sin Dios yo lo hubiera terminado haciendo. Porque siento que el foco más importante para yo haber salido adelante y haber dicho sí, lo voy a intentar, fue Él diciéndome que me amaba. No fueron las pastillas, al contrario, lo que siento que hizo en realidad las pastillas, en mi caso, fue apagarme por completo. Yo era súper chispita, súper divertida, me reía de todo, y de un momento a otro, más allá de que también la depresión tuvo que ver, las pastillas me apagaron. Y a mí me llevó un montón de tiempo volver a encontrarme y sentirme como era yo, como es Maribel. Y Dios tuvo todo que ver. O sea, Dios no fue un granito de arena que aportó a mi recuperación. Dios empezó a hacer que yo me recuperara. Yo recuerdo en ese momento que tu forma de ser también había cambiado, y desde ese lado, ¿cómo cambió tu relación con las personas? ¿Cómo recibían las personas a esa quizás nueva Maribel, o a esa nueva forma en la que eras, por todo lo que estabas pasando? Y yo siento que fue bastante incómodo para la gente chocarse con una Maribel seria, con una Maribel que no tenía ánimo de nada, que no quería llevarse bien con nadie, que no le importaba hablar con la gente. Para mí eso cambió un montón, porque de ser alguien que le encantaba sociabilizar, hablar, etcétera, pasé a ser la persona más callada, la que no quería saber nada con nadie. Yo solamente estaba con mi grupo, que eran ustedes, y tampoco es que hablaba tanto. Así que yo siento que cambió muchísimo en ese momento mi relación con la gente. Afectó bastante. Para poder ir cerrando el tema, me gustaría poder hacerte una pregunta desde tu experiencia y la opinión también personal. ¿Cómo crees que la Iglesia hoy en día trabaja la ansiedad, la depresión, quizás los pensamientos de suicidio o las crisis emocionales, más allá de lo espiritual, que sabemos que existe, sabemos que es real, que es importante cuidar el espíritu? ¿Cómo se maneja en este tiempo la Iglesia? Desde mi lado personal, siento que a veces no se maneja de la manera que debería de manejarse.
Como dijiste, sí existe lo espiritual, pero también existe lo emocional, también existe la salud mental, también existen los traumas, y a veces no es simplemente orar, entregarte a Dios, perdona, olvida. A veces es, no importa, ok, no ores, pero vamos a solucionarlo. Charlémoslo, hablemoslo, saca lo que tenés adentro, decí qué es lo que te enoja, qué es lo que te duele, qué es lo que te molesta. Y siento que a veces se nos encaja a no sientas, no llores, estoy bendecido en victoria, y ahí queda la situación. Y en realidad no, hay muchos dentro de la iglesia sufriendo, llorando, en silencio, porque exponer nuestra imagen real implica críticas, implica que, entonces no oras lo suficiente, entonces no buscas a Dios lo suficiente, y en realidad no es por ese el camino, es simplemente soy humana y tengo situaciones en las que requiero otra atención más que simplemente orar. Entonces creo que a veces se maneja de una manera todavía muy religiosa, a mi forma de verlo. Y desde la experiencia que viviste, los intentos, las salidas, las frustraciones, ¿crees que a partir de este momento o mirando hacia adelante podés encontrarte con un propósito de Dios para tu vida? ¿O sentís que Dios está encaminando tu vida hacia ese propósito que tiene, que quizás no llegabas a ver en el momento donde estabas con la depresión, la ansiedad o los intentos? Sí, siento que ahora mi vida está tomando otro sentido. Antes yo sentía que no tenía un punto para dónde ir. Es más, yo me sentía frustrada porque decía, trato de conseguir un estudio, no puedo, trato esto, no puedo, un trabajo, esto tampoco puedo, no puedo construir mi vida de alguna forma. Y hoy día siento que ni siquiera me importa eso, es como mi propósito es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios con mi vida es ser una luz para otros. Poder vivir menos para mí misma y más para el otro, y poder extender una mano de ayuda. Y siento que hoy mi propósito de vida es ese, poder sacarle una sonrisa a la persona y decirle, che, sí se puede, sí puedes salir adelante. Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Amén. Y yo sé que sí hay una respuesta a esto, y me gustaría que puedas abrirte un poco más y contar y responderme si toda esta situación dejó alguna marca, dejó algún freno al decir, sé que a este lugar no tengo que volver. Efectivamente, como dijiste, sí hay una respuesta, sí. Mis brazos lógicamente quedaron la marca de las autolesiones, que hasta ese momento cuando yo me lastimaba no sabía que mi piel cicatrizaba de esta forma. Y hoy día cada vez que veo las cicatrices de mis brazos digo, no puedo creer que yo estuve ahí, que yo sentí que no había salida, que yo me sentí ahogada, que yo sentí que mi vida no tenía sentido, y ahí es donde yo no voy a volver, no quiero volver, porque yo sé que Dios me sacó de ahí. Y que siento que las marcas son el recordatorio de que yo estuve ahí, de que estuve en el pozo cenagoso, como se diría, embarrada hasta la cabeza, pero que Dios me levantó, me limpió, me sacó para que yo no vuelva a ese lugar. Entonces cada vez que veo esas marcas digo, sé que ahí no hay que volver. Entonces si me siento mal o algo pasa en mi vida es como corro a Dios enseguida. Dios, me siento así, te necesito. ¿Crees que la solución para poder darle un final a todo esto es hablarlo desde el momento en el que empezás a sentirte mal, sola, quizás a necesitar esa atención o a decir me está pasando algo, o realmente llegar al punto donde ya no se puede salir y necesitas que venga alguien y realmente te saque? Porque en ese momento yo recuerdo particularmente que no había quizás una solución a la vista humana, pero Dios hizo esto, encontrarte y sacarte, cuando quizás en otro momento podrías haber pedido ayuda antes de que suceda eso. Sí, yo creo que siempre hay que pedir antes ayuda. Y cuando digo antes, digo desde el primer momento que tenés esa sensación de me siento solo, siento que no tengo con quién hablar, o siento que esto me duele mucho, o siento que tal situación no la puedo superar. Ese es el momento exacto en donde hay que hablar.
porque eso es una cadena. Una vez que uno empieza con el no, siento que nadie me entiende, siento que están todos en mi contra, siento que esta situación nunca tendría que haber pasado y nos damos vuelta en el mismo tema, es porque es momento de hablar. La situación nos está superando. Me gustaría que puedas darle un mensaje a alguien que esté pasando por esta situación. Algo que salga desde la Maribel que lo pasó y diga, bueno, yo desde mi consejo, desde mi experiencia, te digo que hagas esto. Sí, yo desde mi experiencia, desde cómo yo lo viví, a la persona que lo está pasando, lo que te puedo decir es busca ayuda, pero no solamente busques ayuda, sino déjate amar por Dios. Dios te ama, o sea, no importa lo que hagas, así estés diciendo ahora mismo, hice de todo en mi vida, soy un asco de persona, nadie me va a amar nunca, mentira, Dios te ama y Dios te va a elegir, hagas lo que hagas, hay una salida de donde estás, hay un lugar, un final feliz, como se diría en un cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas, es real. Dios te puede hacer sentir pleno, Dios puede llenar cada vacío de tu corazón, Dios puede hacerte una nueva persona. Es un proceso, hay que tener paciencia, pero mi frase favorita es un día a la vez. Un día a la vez se puede elegir decir Dios hoy me ama y como Dios me ama yo voy a avanzar. Amén. Qué importante poder entender el amor de Dios, entender que a pesar de todas las decisiones que hayamos tomado, a pesar de todos los errores que hayamos cometido, Dios viene con ese amor que no podemos entender porque va más allá de nuestra razón. El ser humano quizás se golpea o se señala o se culpa muchas veces, pero cuando entendemos el amor de Dios, Dios quita, borra todo eso y solamente nos abraza, nos ama y nos puede entregar ese consuelo que estamos necesitando. Así que esta es nuestra experiencia desde el lado de Mari, desde mi lado acompañando. No te calles, no pienses que sos un problema, no pienses que sos una carga, que sos un peso y que las personas de alrededor no te van a entender. Quizás encontrar a alguien que va a poder ayudarte, que va a poder estar para vos y que aunque te estés hundiendo va a tomarte de la mano junto con Dios. Y si no conoces a Dios, déjame decirte que es un Dios que ama, que es un Dios que perdona, que es un Dios que restaura y que es un Dios que hace todas las cosas nuevas, que solamente necesita que lo llames, que lo busques y que si te encontrás en una situación que no sabes cómo salir, a donde estés, digas, Dios te necesito, ayúdame, acá estoy y Dios va a correr a abrazarte. Así que deseamos que esto sea de bendición para ustedes, deseamos que esto sea una ayuda para ustedes. Porque tú has sido